Dios les bendiga en gran manera. Vamos a dar inicio en esta mañana dando lectura en el libro de Deuteronomios, capítulo 8, verso 2. Deuteronomios, capítulo 8, verso 2. Dice la Escritura: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Muchos cristianos, hermanos, incluidos algunos de nosotros, pensamos que por haber obedecido el Evangelio, que por haber sido bautizados y adheridos, agregados a la iglesia por nuestro Dios, pensamos que nuestra vida a partir de ese momento sería una vida sencilla, sería una vida tranquila, sería una vida, vamos a decirlo de alguna manera, placentera. Muchos pensamos que por haber sido bautizados, nuestra vida familiar, nuestra vida económica, nuestra vida laboral, quizá iba a mejorar de alguna manera por haber obedecido a Dios, por haber obedecido al Evangelio. Pero cuando iniciamos, hermanos, nuestra caminata por ese desierto espiritual que inició cuando salimos del agua, y empezamos a caminar por ese desierto espiritual que termina hasta llegar a la vida eterna, empezamos, hermanos, a darnos cuenta que las dificultades llegaban día con día, que las tentaciones llegaban día con día, que las pruebas se hacían presentes en todo momento. Al principio para muchos de nosotros fue sumamente complicado. Fue muy difícil adaptarnos a la nueva vida. Fue muy difícil adaptarnos a que Satanás iba a estar sobre nosotros día con día. Todo lo que nosotros pensábamos que se iba a solucionar, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas laborales, pues en lugar de solucionarse para muchos, pues resulta que se incrementaron. Resulta que aumentó. Y es difícil para nosotros poder aceptar esto. Muchos hermanos han desfallecido en el camino. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando fuimos bautizados, no nos acompañó otra persona más en ese momento en el que fuimos bautizados? Ellos también obedecieron el Evangelio y fueron bautizados. ¿Cuántos de esos que estaban con nosotros y cuántos de esos que vimos nacer en el Señor mucho tiempo después desfallecieron? Se quedaron a la mitad del desierto. Se quedaron en ese lugar a causa de todo lo que les vino por la obediencia al Señor. Porque pensaban que iba a ser un camino sencillo, porque pensaban que iba a ser un camino placentero, porque pensaban que iba a ser un camino fácil. Nosotros, hermanos, al día de hoy aún permanecemos, y gracias a Dios por ello, hermanos. Y permanecemos no solamente sentados en una banca, permanecemos preparándonos en esta escuela de predicación para el ministerio, para servir al Señor, para aumentar en conocimiento, para crecer en gracia para con el Señor, para servirle de una mejor manera, porque lo hacemos de corazón, porque lo hacemos verdaderamente con las convicciones correctas en nuestro corazón. Hermanos, Dios, de alguna u otra manera, aún estando en la escuela de predicación, hace ciertas cosas para saber qué hay en nuestro corazón. Y cuando nosotros salgamos de aquí, Dios hará otras cosas y permitirá muchas otras para saber qué hay en nuestro corazón, para que nosotros seamos sometidos a pruebas
espirituales. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, hermanos. Las pruebas espirituales. ¿Cómo nos prueba Dios, hermanos? En primer lugar, Dios nos prueba al pedirnos grandes sacrificios. Génesis capítulo 22, versos 1 al 2, dice la Escritura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué difícil era, hermanos, para Abraham que se le pidiera sacrificar a su hijo. Un hijo, hermanos, que había llegado a una edad muy grande de Abraham. Un hijo que había anhelado por muchos años, por mucho tiempo. Y Dios estaba pidiendo a ese hijo para que se lo sacrificara. Sabemos y conocemos la historia que Abraham obedeció a la petición de Dios y que en el momento en que Abraham iba a culminar con ese mandato que había recibido, obviamente Dios lo para y no se lo permite. ¿Qué va a suceder con nosotros, hermanos, cuando salgamos de esta escuela de predicación y seamos sometidos a grandes pruebas? No podemos ahorita especular qué es lo que Dios nos va a pedir como sacrificio cuando estemos en el ministerio. Podríamos decir quizá que puede ser el tiempo, quizá podría ser un sobreesfuerzo, quizá podría ser retirarnos un poco de la familia por causa de la obra del Señor, porque le ponemos más tiempo a la congregación que a la familia. Podrían ser muchas cosas, hermanos. Podría ser invertir nuestros propios recursos para ayudar a los hermanos que están necesitados. Podría ser, hermanos, desvelos por atender a un alma que está necesitada de la palabra de Dios. No sabemos qué esfuerzos, hermanos, pero lo que se nos pida no va a alcanzar el esfuerzo, el sacrificio que se le estaba pidiendo a Abraham. Un sacrificio sumamente grande, que implicaba muchas cosas, hermanos. Sin embargo, Abraham estuvo dispuesto a cumplir ese sacrificio. Como decíamos en un inicio, no sabemos qué sacrificio nos vayan a pedir a nosotros. Lo que sí sabemos es de que tenemos que estar dispuestos a cumplir con ese sacrificio. Tenemos que estar dispuestos a lo que Dios nos demanda. Tenemos que estar dispuestos a agradar a Dios. Quizá muchas veces no lo vamos a entender lo que se nos pida. Quizá muchas veces va a pasar por nuestra mente cuestionar a nuestro Padre Celestial. Pero no debemos de hacerlo. Simplemente debemos de obedecer. Simplemente debemos de llevar a cabo lo que Dios nos está ordenando. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo nos probará Dios? Dios nos probará al darnos la oportunidad para elegir. Primero de Reyes, capítulo 3, verso 5. Primero de Reyes, capítulo 3, verso 5. Dice la Escritura: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Sabemos, hermanos, que Salomón pidió sabiduría y le fue concedida por Dios. Cuando estemos allá afuera, hermanos, e inclusive aquí adentro en la escuela, debemos de estar conscientes de qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Si le estamos pidiendo cosas conforme a nuestra carnalidad, conforme a nuestros intereses económicos, conforme a nuestros intereses en lo secular, o le estamos pidiendo a Dios, hermanos, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a nuestro conocimiento, en cuanto al adquirir sabiduría, en cuanto al ser siervos fieles del Señor y siervos útiles en el reino de nuestro Señor. Debemos de pensar, hermanos, qué es lo que estamos pidiendo, porque lo que pidamos quizá ahora no repercuta en ninguna manera, pero déjeme decirle que más adelante lo que pidamos va a haber una repercusión. Probablemente esa repercusión sea buena dependiendo de lo que hayamos pedido del Señor, pero quizá afecte nuestro ministerio,
y quizá afecte nuestra familia, y quizá afecte la congregación, y quizá afecte nuestra espiritualidad. Puede afectar de muchas maneras, hermanos, lo que nosotros pidamos a Dios. Y nosotros nos podemos dar cuenta si Dios aprueba o no aprueba lo que le estamos pidiendo. Porque si no lo aprueba, vamos a empezar a ver que hay trabas en lo que le estamos pidiendo. Vamos a empezar a observar que hay obstáculos para poder adquirir lo que le estamos pidiendo. Pero si aún así insistimos, probablemente Dios conceda lo que le pedimos. Pero si lo que le pedimos no fue con sabiduría, eso que pedimos y que podamos palpar en algún momento, nos va a traer consecuencias desagradables. ¿Cómo nos probará Dios? En tercer lugar, hermanos, Dios nos probará al proponernos tareas difíciles. Juan capítulo 6, versos 5 al 7. Juan capítulo 6, versos 5 al 7. Dice la Escritura: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y vamos a agregar un versículo más, hermano. Fíjese el versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Jesús, hermanos, tenía y tiene todo el poder para resolver ese tipo de situaciones. Pero ¿por qué le pregunta a Felipe? ¿Por qué busca la respuesta en Felipe? No es que no conociera la respuesta del Señor, sino que probaba a Felipe, como dice la Escritura. Y Felipe, en lugar de confiar en el Señor, y Felipe, en lugar de confiar en lo que había visto, de las obras maravillosas que el Señor había hecho ante sus ojos, en algunas otras ocasiones, Felipe se enfocó en el dinero. Y decía, en el verso 7, 200 denarios de pan no bastarán. ¿Por qué no confió en Dios? ¿Por qué no puso sus ojos en Cristo? ¿Por qué no le pidió la respuesta al Señor? ¿Por qué desvió su mirada a lo secular? ¿Por qué desvió su mirada a unos pedazos de metal y no siguió firme su mirada en el Señor? En el ministerio, hermanos, vendrán momentos sumamente difíciles. Vendrán tareas muy complicadas, hermanos. Muy, muy difíciles. Si nosotros en algún momento hemos convivido con algún hermano que sea predicador y hemos estado pegados con ellos, hay momentos, hermanos, que son difíciles en su vida. Vienen escaseces, vienen dificultades en la congregación, vienen pruebas sumamente difíciles en su familia, vienen enfermedades, viene la muerte de algún ser querido, algún integrante de su familia, entre muchas otras cosas, hermanos. Y aún así, los hermanos siguen cumpliendo con su tarea de apacentar a las ovejas del Señor. Aún así se siguen cumpliendo con la tarea de predicarle a la iglesia, de alimentarle espiritualmente, hermanos, de seguir buscando a aquellos que están perdidos. Han adquirido grande fortaleza en el Señor. ¿Y por qué siguen adelante? Porque no fueron como Felipe y desviaron sus ojos buscando la respuesta, buscando la solución en otro lado, sino que buscaron la solución en Cristo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuando Dios nos dé tareas difíciles, debemos de tener cuidado hacia dónde vamos a mirar para poder cumplir con esas tareas. ¿Vamos a mirar al mundo? ¿Vamos a mirar a lo material? ¿Vamos a mirar a lo secular? ¿O vamos a seguir mirando a Cristo? Y vamos a seguir mirando a los ejemplos que hemos visto en los grandes siervos del Señor. En cuarto lugar, hermanos, ¿cómo nos probará Dios? Dios nos probará al permitir el sufrimiento en nuestra vida. Hechos capítulo 16, versos 23 y 24, hermanos. Hechos capítulo 16, versos 23 y 24. Dice la Escritura: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con
seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y vamos a agregar un verso más, el 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué difícil es, hermanos, estar al frente de una congregación y cuidar a aquellas ovejas del Señor y cuidar a cada miembro de la iglesia de Cristo en aquel lugar en el que nosotros estaremos o en el que quizás algunos ya están. Darles el tiempo, sacrificar a la familia en muchas ocasiones, darles el amor, sacrificar los recursos propios para poder cubrir algunas de sus necesidades, estar atentos siempre a sus llamadas, a sus dolencias, hermanos, estar atentos a todo. Y qué difícil es cuando vienen los ataques de los más cercanos, cuando aquellos a los cuales les sabremos de tender la mano, cuando vengan que hablen más de nosotros, aquellos a quienes hemos cuidado, a quienes les hemos dado nuestro amor, a quienes les hemos dado nuestro tiempo en lugar de dárselo a nuestra familia para atendérselo. Qué difícil será para nosotros enfrentar ese tipo de situaciones. Y esas situaciones las padece todo predicador en las congregaciones, hermanos. Hay hermanos por los cuales un predicador se desvive para cuidarlos. Y en la primera oportunidad, esa persona habla mal del predicador. Y en la primera oportunidad, le clava la daga por la espalda. No es algo que no desconozcamos, hermano. Nosotros lo hemos visto en las congregaciones de las cuales provenimos. Y a esto nos vamos a enfrentar. Va a venir el sufrimiento en nuestra vida. Quizá conflictos también con nuestra esposa, con nuestros hijos, por causa del trabajo en la obra. Pero hermanos, tenemos el ejemplo en Pablo y Silas, que dice la Escritura en el verso 25. Pero medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban alegres en su padecimiento. Ellos estaban alegres porque reconocían que era Dios quien los fortalecía. Porque reconocían que si no fuese por Dios, ellos estuviesen lamentando. Pero daban honra y gloria a Dios por ese padecimiento. Porque aún lo que para nuestros ojos pueda parecer malo, es para nuestro bien, es para nuestro aprendizaje, es para forjar nuestro carácter como hijos de Dios y es para seguir adelante en el camino del cristianismo. En quinto y último lugar, ¿cómo nos probará Dios? Dios nos probará al permitir la tentación en nuestra vida. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Dice la Escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hermanos, las tentaciones estarán a la orden del día. Si usted va a abrir alguna obra, hermano, e inicia la iglesia en algún lugar, la ofrenda, por no haber quizá más miembros, la va a manejar usted. Usted va a predicar y usted va a manejar la ofrenda. Y sabemos que manejar la ofrenda es algo sumamente delicado. Y muchos se han visto tentados cuando manejan la ofrenda y están al frente de la congregación. Y mucho más, hermanos, si la obra que se abre es en un lugar en el que no hay muchos recursos de dónde tomar. Quizá en este momento nuestra economía no sea buena, o algún familiar esté pasando por dificultades, hermanos, de salud. Qué gran tentación Satanás pondrá enfrente de nosotros, hermanos, al saber que tenemos acceso a esta vida, al saber que nadie de los que nos ven en este mundo se dará cuenta si yo voy y sustraigo un poquito. Al menos no nos ponemos a pensar en que Dios nos ve. Nos cuidamos de los de aquí, pero no nos ponemos a pensar en que Dios nos ve. Y no solamente vendrán este tipo de tentaciones, hermanos, vendrán muchas. Vendrán muchas. Como muchos de los que han estado al frente de congregaciones han hecho. Que se les ofrece un mejor sustento en otro lugar y abandonan la obra, no dejando a nadie preparado en aquel lugar, por tal de irse atrás de un mejor ingreso, de mejores oportunidades para su familia y para sus hijos. Dios nos va a probar de muchas maneras, hermanos.
No sabemos de cuáles, pero sabemos que lo va a hacer. Dios tiene métodos divinos, hermanos, para probar a la iglesia y para probar a sus ministros, hermanos. Dios probará nuestro amor, Dios probará nuestra fidelidad, Dios probará nuestras palabras, hermanos, porque hoy quizá muchos de nosotros hablamos mucho, pero allá enfrente, en la congregación en la que estemos a cargo, si así Dios lo permite, las cosas van a ser distintas. Y Dios probará nuestras palabras, y Dios probará nuestra resistencia a todas aquellas pruebas que vengan. ¿De qué manera? Número 1, al pedirnos grandes sacrificios. Número 2, al darnos la oportunidad de elegir. Número 3, al proponernos tareas difíciles. Número 4, al permitir el sufrimiento en nuestra vida. Y número 5, al permitir la tentación en nuestra vida. Cuando seamos puestos en balanza por Dios, hermanos, porque todos seremos puestos en balanza, ¿cómo seremos hallados por Dios? ¿Estaremos cumpliendo las expectativas que Dios tiene para nosotros? En lo personal estaremos cumpliendo nosotros con lo que Dios espera de nosotros. Pues eso es algo que solamente nosotros nos podemos responder, hermanos. Y eso es algo que solamente podemos darle como respuesta a nuestro Dios. Ese es el tema, hermanos, que les quería compartir en esta mañana. Espero en el Señor que haya sido de alguna manera edificante para ustedes, así como primeramente fue edificante para mí, hermanos, al escribirlo. Dios les bendiga, hermanos, gracias por su atención y le dejo el lugar al hermano que sí. Dios les bendiga.